Sarita, tienes el micrófono cerrado. Bienvenidos, le damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube, a Tribu de las Estrellas. Hoy nos convoca un tema hermosísimo y hablamos de energía. Y cuando hablamos de energía pensamos y sentimos la persona idónea que trae toda una frecuencia vibratoria, una información, un recuerdo. ¿Y por qué digo nuestra hermana que es idónea? Porque ella viene llevando su proceso, desapegándose, soltando. Como bien dice ella y ha expresado en Tribu Telegram, nuestra casa, ella ha dicho, es necesario soltar para que de esta forma pueda llegar más información, para que haya fluidez y que ese canal fluya. Y esta hermana viene recorriendo el mundo, caminando, llevando el mensaje, llevando ese recuerdo que viene a su presente y nos viene a ayudarnos a recordar. Hoy con un tema hermosísimo, Cristo cósmico. Vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra hermana Sandra Liliana Ferreira. Te honro, hermana, te abrazo. Gracias por ser, estar. Gracias. Bienvenida. Hola, Sarita, ¿cómo estás? Gracias a ti. Sabes que para mí es un placer estar acá, así que siempre les agradezco profundamente que me abran las puertas de su hogar. Yo siempre siento de que cuando me invitan es porque siento que me abren sus hogares, así que para mí es muy importante ese espacio. Gracias y gracias por la presentación tan bonita, Sarita. Para mí es un placer estar entre ustedes. De todo corazón, hermana. Para mí eres una punta de lanza que va abriéndome la brecha allí para ayudarme a recordar y que me estimula. Porque qué valentía, qué coraje, ¿verdad? Soltar todo. Y cuando hablamos de todo, todo. Casa, todo. Tierra, país, todo. Y salir, porque una cosa es saber que tenemos que hacerlo y otra, hacerlo. Tomar esa decisión, valentía y coraje de hacerlo. Así que, hermana, te admiro, te honro, muchas gracias. Y aquí te dejo para nutrirnos de esa información hermosísima. Gracias, hermana. Gracias, Sarita, gracias. Bueno, antes de empezar con el tema que me invita Max a compartir, quería tomar un poquito lo que acabas de decir, Sarita, porque creo que es súper importante, ¿sí? Cuando decimos, hay un lugar en nosotros que sabemos lo que tenemos que hacer y que por una cosa u otra nos da miedo, nos apegamos demasiado al personaje y no lo terminamos haciendo. En estos momentos, como siempre, pero siempre hay puntos de inflexión muy importantes, es muy importante nuestra coherencia, muy importante. Porque una cosa es decir lo que tengo en información disponible y otra cosa es hacer el cambio en nosotros realmente, ¿sí? Y eso, a medida que nos vamos animando, porque a veces sí nos hace falta pararnos fuertemente en el volitivo, que es la voluntad, y ir soltando las partes más fuertes que tiene tomada nuestro personaje. Y ahí realmente es sentir que nos desintegramos a lo que creíamos que éramos y empezamos a dar pasos nuevos. Es muy importante empezar a pararnos en nuestra coherencia, porque si no simplemente somos repetidores de una información y seguimos realizando las mismas cosas a nivel cotidiano. Nuestra vida literalmente cambia. Nuestra vida literalmente cambia cuando empezamos a ser coherentes entre lo que recibimos como información, entre lo que compartimos como información y lo que realmente llevamos al hacer de nuestra vida. Y la coherencia empieza a notarse en eso. Mi vida cambió radicalmente, mi comprensión se amplía y cada vez tengo mayor capacidad de poder no solamente recibir información, recordarla porque se aperturan las memorias, sino que aparte de poder ponerla en proceso.
En estos momentos, como comentaste vos, Sarita, estoy caminando el mundo. Hoy estoy en Escocia, en Edimburgo, porque de esa forma se me apertura la información de que dónde tenía que estar. Me sucede que hago caso de dónde tengo que estar y luego, estando en el lugar, comprendo por qué. En Edimburgo se realiza la Nochevieja, que es lo que le llaman a la despedida del año, más importante del mundo, porque postula cada año al libro Guinness de la cantidad de gente que convoca para hacer una Nochevieja. Es cerrar literalmente una etapa con frecuencias muy altas, porque cuando se convoca gente es porque hay frecuencias unificadas, para hacer una gran apertura. Y ese es el momento en el que estamos como con voltaje muy alto. Estamos cerrando un año 8. El año 8 es el año que forma la base estructural de lo que van a ser, de lo que va a ser tu vida en los próximos 10 años. Entonces, hacer una noche vieja donde puedas animarte realmente a ser coherente con tu información, coherente con tu acción y absolutamente honesto con vos mismo es muy importante. Darnos cuenta que parte dura de nuestro sistema aún está funcionando con patrones de separación, con patrones de apego, con patrones de miedo, para poder hacer esos saltos cuánticos que decimos y que en realidad cuando realmente lo podemos hacer en nuestras vidas es cuando se plasma y cambiamos la materia del plano. No es casual que las configuraciones energéticas se dan en un camino absolutamente para que te fluya lo que estás haciendo. Hoy entra una luna nueva en Capricornio, que eso habla de que la luna nueva es los momentos de las siembras, ¿sí? ¿Cuáles son las energías con las que vas a sembrar lo nuevo? En Capricornio, que es tierra, que es trabajo, que es materializar, es ser coherente con tu información, suelta los apegos, trasciende tus miedos y crea una nueva realidad. Toda la configuración energética está a disposición para que eso suceda. Sucederá en tu vida un gran cambio si colocas toda esa información en coherencia y lo llevas a tu cotidiano, a tu día a día. Hablando de configuraciones energéticas, creo que no hay mejor tema que el Cristo cósmico, porque es poder empezar a darnos cuenta quienes estamos en el camino que consideramos de empezar a recordar quiénes somos realmente los humanos. Y siempre hago hincapié en esto. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos tienen la misma configuración, porque no todos los seres humanos vinieron a hacer este recuerdo, pero si estás escuchando esto, te está llegando esta información, es porque esta información ayuda a tu proceso, por lo cual tenés esta configuración que tiene que ver con que empieces a ordenar tu información y recordar realmente quién eres. Los humanos en estos momentos estamos empezando, quienes corresponde que lo hagamos, a recordar que la experiencia que estamos viviendo en este momento es una experiencia dentro de las múltiples experiencias que vivimos porque somos configuraciones multidimensionales. Esta experiencia que tenemos en conciencia, que es la experiencia de la 3D, dentro de la multidimensión, es la experiencia que menor acceso tiene a la información y que de ese acceso que tiene a la información, menor capacidad de colocarlo en proceso tiene. ¿Qué significa eso? Que todo lo que hemos aprendido durante el estadio consciente en nuestra experiencia 3D está interpretado a la mínima capacidad de comprensión, la mínima de todas. Entonces, soltar los programas, soltar los apegos,
soltar una experiencia para empezar a materializar otra, que es lo que venimos hablando de empezar a tener la memoria o el recuerdo de que somos energía, de que somos multidimensionales, de que esto es una experiencia, de que la experiencia no se sufre, la experiencia se vive, se trasciende, se comprende, entonces se vive desde otro lugar, con una capacidad de comprensión distinta. No se cambia el plano, se cambia la forma de comprender que tengo de esta vida. Al darme cuenta de que he realizado hasta ahora toda mi experiencia con la menor capacidad de comprensión que tengo, esto habla de que todo lo que tengo aprendido hasta acá está interpretado desde un personaje muy básico. ¿Por qué digo esto? Para empezar a comprender algo que para la mente humana es álgido. Para la mente humana, comprender el quantum, comprender que somos energía, no es fácil porque nuestra mente está configurada para vivir una experiencia que tiene que ver con percibir, experimentar lo perceptil, que es la materia, que es lo sensitivo. Y es la parte más densa que tiene la energía de manifestarse. Por lo cual, todo lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido dentro de las leyes mentales del humano 3D. Y el humano 3D ve al Cristo como ese maestro ascendido que era superior a mí y que realizó una prédica en el plano que literalmente cambió la realidad de la forma en la que creíamos que éramos los humanos, ya se realizó con ese avatar. Y ahora tenemos que empezar a comprender algo mucho más profundo. Los humanos somos información y voltaje, eso es energía. Somos bancos de datos almacenados en avatares con configuraciones específicas para el plano dimensional en el que están manifestándose. Por lo cual el Cristo no es un ser humano superior a mí. El Cristo es un banco de datos. El Cristo es un banco de datos que se manifestó en el plano con una configuración avatárica superior a lo de los humanos anteriores a él, por eso se cuenta el tiempo, el tiempo como antes o después del Cristo, porque se probó en el plano un avatar que sostenía un voltaje que hasta ese momento no había sucedido nunca. Funcionó el envase y aperturó en sus sistemas la mayor cantidad de datos en proceso que se había logrado hasta ese momento. La diferencia entre el avatar del Cristo y la que tenemos hoy, un grupo de humanos evolutivos, era que el Cristo venía con las memorias abiertas. El Cristo no hizo en su proceso avatárico el cambio de partir del olvido total a la apertura del recuerdo. El Cristo venía ya con las memorias abiertas. Su configuración avatárica no tenía que hacer el cambio de procesador. Lo que tenía que hacer era simplemente sostenerse en el plano con sus memorias. Él sabía quién era desde que aperturó su memoria de vida acá en el plano. De hecho, su madre sabía quién era él. Y lo que hizo fue colocar en proceso la mayor cantidad de información posible. Su voltaje era tan alto que su sola presencia modificaba la frecuencia de los lugares y del plano. Hoy, ese Cristo somos quienes estamos haciendo el paso evolutivo de recordar la memoria con un avatar más avanzado que ese. Porque hoy
lo que se está haciendo es salir del olvido, salir de la experiencia 3D básica, que es experimentar lo sensitivo, es experimentar la separación, es no recordar de que hay una sola mente en este planeta que está envasada en distintos avatares, realizando múltiples experiencias, que por eso habla de la multidimensión. Entonces el Cristo, a nivel cuántico, a nivel cósmico, es un banco de datos con un avatar que pudo colocar en proceso la mayor cantidad de información que se había logrado en ese momento. Hoy, quienes estamos haciendo este paso evolutivo, que somos muy pocos en comparación al número de humanos que hay en el planeta, pero si lo estás escuchando, ponete a hacerlo. Salimos del olvido de quiénes somos, viviendo la experiencia 3D en su máximo esplendor. Realizamos un cambio de procesador neural, que es cerrar la experiencia 3D, cambiar el software o el procesador, aperturar la memoria y continuar la experiencia recordando quiénes somos, para qué estamos acá y viviendo, conviviendo con todo el resto de los avatares que siguen teniendo su experiencia 3D neta. ¿Sí? Y eso no significa ni que somos mejores, ni que... Sobre todo que no es que no somos mejores. Todo avatar, humano o no humano, todo envase que sostiene información en este plano tiene el mismo nivel de importancia. Si algo de lo que sostiene información en el plano no estuviese cumpliendo su función, ninguno podría hacerlo. Por lo cual, cuando empezamos de a poco a entrar en esa memoria y entrar en ese recuerdo, donde nos damos cuenta de que de lo que estamos hablando no es de un ser superior, un maestro al que tengo que orarle, ni tengo que rendirle pleitesía, ni tengo que hacerle rituales, ni tengo que hacerlo desde afuera. Cada uno en su estado de conciencia maneja la comunicación que puede, maneja la comunicación que corresponde. Si ven miles de millones de humanos que ni siquiera dan con esta información, que simplemente es el plan 3D neto, pues tienen su función. Si después ven el espiritual masivo, que es el que ritualiza, que es el que habla con maestros ascendidos, que es el que se comunica con seres superiores, que es el que habla de su familia cósmica, que es el que... Está perfecto. Es otro nivel de conciencia dentro de esa multidimensión. Se sostienen en el plano las distintas conciencias, las distintas frecuencias y la distinta apertura de información en base a la capacidad que cada avatar tiene creado como originario. O sea, ya venimos con esa configuración. No es algo que se pueda desarrollar en el camino. Cada uno trae una configuración específica. Empezar a comprender para quienes tenemos que hacer el cambio de procesador, quienes empezamos a hacer la conexión a la memoria de quienes somos, quienes empezamos a tener los pequeños vestigios de la mente unificada, quienes nos damos cuenta de que dejar todo es simplemente cerrar una experiencia. Al principio se vive con miedo, al principio se vive con dudas, al principio se... Y luego, a medida que vamos soltando los patrones 3D, que vamos soltando los miedos, que vamos trascendiendo las experiencias, empezamos a darnos cuenta que no es que no las vivimos las experiencias, las vivimos y las trascendemos. Y cuando las trascendemos empezamos a tener mayor capacidad de comprensión. ¿Hay forma de hacerlo metódicamente? Sí, claramente. Claramente, sí hay forma de hacerlo metódicamente, porque cuando empezamos a tener la comprensión de quiénes somos, empezamos a tener información que nos facilita el proceso. De la misma forma en la que hemos ido pasando, porque quienes venimos haciendo ese proceso hemos ido pasando por todo, al menos yo, por no creer absolutamente en nada, luego
de estar en la espiritualidad muy, muy, muy metida, muy dogmático, luego haber comunicado con todo, ritualizado todo, y ahora empezar a comprender el quantum. Entonces, es un proceso evolutivo que va haciendo un cambio de comprensión, ocupando las capacidades que tenemos como envase original, ¿sí? Porque quienes tenemos esos procesos tenemos capacitores expansibles. ¿Qué significa? Que todo envase avatárico tiene una capacidad de contener información y de contener voltaje. Quienes venimos a hacer el proceso tenemos capacitores expansibles. Expandimos la capacidad de poder sostener información y de poder ponerla en proceso. El Cristo fue el envase más evolucionado que hubo hasta ese momento, el banco de datos más amplio que se pudo traer al plano con el voltaje necesario para ese banco de datos colocarlo en proceso. Por lo cual, claramente fue un avatar que se manifestó sin miedo, trascendiendo experiencias y demostrando en el campo de la materia que lo imposible era posible, que en realidad lo imposible radicaba en nuestra capacidad de comprensión, que somos los creadores de este universo, que somos los creadores de esta experiencia, que tenemos múltiples experiencias vividas dentro de esta configuración, por eso se llama multidimensión, que cada plano dimensional tiene en sí mismo su capacidad multidimensional como un universo dentro de un universo. Entonces, empezar a comprender que lo que nosotros nombramos como maestros ascendidos son bancos de datos. Es como si, hasta la idea de que entras a una gran biblioteca, que eso es en la casa, ¿sí? Entras a una gran biblioteca y decís cómo se realizó tal cosa en tal espacio-tiempo con la mejor forma de aplicación. Y agarrás un libro, un banco de datos que tiene un nombre para poder identificarlo dentro de todo el trabajo que se realiza como experiencia. Si no me enclaras la información, no sabrías cómo ocupar una u ocupar otra. Entonces, el Cristo es un banco de datos. Que ese banco de datos no solamente se puso en funcionamiento con él como Jesús o como las partes dimensionales en las que va ascendiendo, sino que se apertura como información disponible en todos los envases que se dieron sucesivamente después de él, probando mayor cantidad de voltaje, hasta llegar a lo que estamos haciendo ahora. En estos momentos se está probando en el plano una configuración avatárica que va a hacer que pasemos del olvido a la memoria de quienes somos. ¿Está funcionando? Sí, señores, está funcionando. Está funcionando porque en avatares como el mío y como varios más, ya lo hicimos, ya empezamos a hacer el proceso, ya empezamos a trascender la experiencia 3D básica, empezamos a hacer el cambio de configuración neural, entramos a la información, leemos el plano, colocamos el proceso y cambiamos nuestra forma de manifestarnos en el plano. Por lo cual nuestra vida cambia radicalmente. Salís de una experiencia y comenzás a vivir en una experiencia más consciente. Empezás a tener una capacidad de comprensión de que todo lo que existe, absolutamente todo lo que existe tiene la misma importancia, de que es una sola mente envasada en distintas configuraciones para tener múltiples experiencias en el mismo espacio-tiempo. Entonces, eso que por ahí para la mente humana puede ser álgido, empieza a ser una información que empieza a resonar. Para que puedas llegar a comprenderla, se tiene que hacer resignificación energética, dejar de colocarle voltaje a los programas 3D y empezar a colocar en suspenso primero, que se producen los estadios de vacío, y luego la habilitación de información nueva. El Cristo es un banco de datos muy amplio que pudo manifestarse hace 2000 años en el planeta con un avatar distinto al nuestro y que en estos momentos somos nosotros, porque es el mismo banco de datos envasado en avatares
con una capacidad mayor de expansión en el plano. Por eso es que hay muchas cosas que las estamos haciendo con métodos parecidos, algunos iguales a los que se hizo en su momento, porque dio resultado. Todo lo que da resultado se repite y se mejora. Se hace como memoria hasta el momento en el que empieza a anclarse lo nuevo. Memoria, ¿por qué? Porque uno empieza a recordar que este banco de datos que tengo habilitado en el sistema recuerda haber hecho cosas en distintos lugares, de distintas formas, y que están plasmadas en estos momentos, están plasmadas en libros, están plasmadas en informaciones que se han habilitado en el plano, están plasmadas en distintas memorias, y uno empieza literalmente a recordarlo, literalmente a recordar cómo se realizó, en qué lugares estuvo, qué fue lo que se dijo, qué fue lo que se explicó, con qué avatares se trabajó, cuáles son los que se vuelven a colocar en el plano. Si nos ponemos a ver la misma configuración del Cristo, luego se repitió en Arturo, luego se repitió en Robin Hood, luego se repitió en distintos lugares de la historia, se repitió exactamente la misma configuración, que, o casualidad, daba la casualidad de que estaba el avatar con los 12 alrededor, el 12 más 1, que era el 13, que es el que cierra una experiencia. No me voy a meter muy técnica ahí, porque si no hay que explicar mucha cosa. Lo que quiero que empiecen a darse cuenta, sobre todo ahora, que estamos en las fechas de la fiesta, que estamos en el cierre de información, que acaba de pasar la Navidad, con lo que habla del natalicio o de la natividad, que habla de recordar. No entremos en el juego de si era la fecha o no era la fecha, porque eso es súper 3D. Es recordar que en su momento esta prueba avatárica se realizó, el nacimiento del Cristo, que es la puesta en el plano de una información más amplia con el voltaje necesario para que pudiera reproducirse, para que se pudiera poner en proceso. De la misma forma en la que tenemos que empezar a tratar de sacarle la imagen de Jesús como un personaje, de la misma forma el resto de todo lo que consideramos maestros ascendidos son bancos de datos ampliados que se colocaron en el plano en avatares que tenían la capacidad de colocarle el voltaje necesario para colocar en proceso esa información. Muy importante para quienes tenemos que hacer este paso evolutivo, que eso lo empecemos a comprender. Porque si nosotros seguimos ritualizando, seguimos diciendo, me comuniqué con el maestro de no sé dónde, de no sé cuánto, y me dijo y me trajo, y lo bueno y lo malo, y los oscuros y los claros, no logramos comprender el quantum. Quienes vinimos a hacer esta comprensión, tenemos que empezar a darnos cuenta de que todo eso es interpretación de una mente con la menor capacidad de comprensión que tiene esta multidimensión, con un programa o un procesador que tenía capacidad para interpretar las cosas con los programas que ese procesador tenía, por lo cual se hablaba de seres, se hablaba de familia cósmica, se hablaba de la Madre María, su esposa Magdalena, bancos de datos colocados en proceso en el plano. Ese avatar podía colocar en proceso la mayor cantidad de información que se pudo hacer hasta ese momento, por eso para él no era tan complicado poder ver a todos con la misma importancia, con la misma, de hecho podía hacer las lecturas de frecuencia, que hoy muchos ya las hacemos, la lectura de frecuencia, es decir, sabemos hasta qué nivel un avatar va a comprender algo o no, y de ahí en más hacer el proceso absolutamente individual, porque este proceso es absolutamente individual, sabiendo que tengo en mis células, que tengo en mi ADN grabada todas las memorias interpretativas, por lo cual es un trabajo que continúa permanente mientras estés en este plano, es un trabajo que continúa donde vas a ir sacando esos rezagos interpretativos y pudiendo irlo llevando a otra comprensión. Creo que el primer paso es empezar a sacarle el romanticismo de los personajes, empezar a verlo como información más ampliada,
voltajes energéticos más altos, y de esa forma te vas a dar cuenta de que llegas a un lugar específico, es porque ese lugar es muy posible que tenga la misma configuración que tenía avatáricamente el Cristo, que es almacenar mayor información y tener mayor capacidad de voltaje para colocarlo en proceso. Por eso es que algunos nos toca hacer un trabajo similar, que fue el trabajo del peregrinaje, es sal a caminar, contáctate con lugares de voltaje más alto, se prueba el envase hasta qué lugar soporta de levantada de voltaje energía, coloca más información en proceso y ese avatar que comprende en su sistema esa información inmediatamente la habilita para la red neural. O sea que, pongo un ejemplo, entro en una información de mayor capacidad de voltaje, cuando la comprendo, queda disponible para que quien conecte la comprenda. Entra en la posibilidad de que el plano pueda verlo, pueda conectar y pueda comprenderlo. Entonces, algunos tenemos esa misión, eso de ir a lugares específicos y literalmente llegamos a lugares donde sentimos que se nos levanta tanto la frecuencia que parece que nos desintegramos. Se cambia una comprensión neural, se entra una habilitación de información, se tiene el voltaje necesario, se comprende, se habilita en proceso y queda disponible para todos los que tengan la capacidad de sintonizar. El Cristo cósmico o el Cristo es un banco de datos con un avatar que se probó en el plano con capacidades que hasta ese momento no había. Hoy esa información está en nuestros avatares en reposo y vamos colocándola en proceso a medida que vamos teniendo la capacidad de voltaje energético para colocarla en proceso disponible al plano. Bueno, Sarita, si querés ver si hay alguna pregunta o algo más, porque yo si sigo a nivel técnico puedo estar mucho mayor tiempo, pero sí, sí me gustaría saber si hay alguna pregunta o algo, porque creo que es un tema muy álgido para la mente humana. Y voy a hacer hincapié en un par de cositas. Empecé a ver a los avatares o maestros ascendidos como bancos de datos, información en una biblioteca, eso. Empecé a trabajar tu sistema para redireccionar voltaje, sacarlo de los programas 3D y empezar a colocarlo a la comprensión. Estás cerrando en estos momentos una configuración que es literalmente cambiar tu vida. Es cosas que tenés que dejar de hacerlas, pero es que ya no lo pienses más. Deja de hacerlas. Aunque te dé miedo, aunque tengas dudas, deja de hacerlas. Cuando dejas de hacerlas, recuperas voltaje y tenés la capacidad de comprensión. Y ya no tenés tanto miedo, ya no tenés carencia, ya te mueves hacia dónde vas, ya tenés claridad mental, ya dejas de estar tan enrollado con los programas 3D, que los programas 3D son absolutamente básicos y simples. Supervivencia, competencia, división, enfrentamiento. Es fácil. De verdad que es fácil. Es identificarlo. Donde haya competencia es programa 3D. Donde hay enfrentamiento es programa 3D. Donde hay idea de pelea por el recurso es programa 3D. Es simple. No se enfrenta. Tenemos toda la misma importancia en este plano. Somos todos una sola mente. Y no importa si los demás lo hacen o no. Hacelo vos. No compitas. No pelees por un recurso porque sos el recurso. Solamente tenés que reconfigurarte para poder empezar a plasmarlo y llevarlo a tu vida cotidiana. Y tu vida cambia. Y tu vida realmente cambia. Entonces empezás a estar alineado absolutamente con la información, ya no te enfrentás, ya no competís, ya no tenés carencias, ya no tenés miedo a la carencia, ya empezás a tener mucho menos miedo a las distintas cosas, empezás a estar literalmente a vivir una experiencia desde una observación más que desde una victimización. Y de esa forma tu capacidad frecuencial aumenta, tu comprensión aumenta y el camino es muchísimo más fluido. Empezás a tener mucha más comunicación con la información y
con los voltajes que hay a disposición. En este momento, una luna nueva nos trae la siembra, el solsticio. Según el punto en el que estés, también traía configuraciones que tenían que ver eso. El natalicio era la memoria del nacimiento de una nueva información. ¿Qué nueva información está naciendo en vos? Nace el Cristo en vos. Nacer el Cristo en vos significa que una nueva información se está colocando a disposición en tu sistema. Significa que estás entrando en la memoria de que tenés la capacidad de hacer cambios en vida. Muere una forma de manifestarse y nace otra. Y todo el voltaje energético en este momento está apuntando a que ese camino te sea fácil. Y ahí es donde la pulseada la haces con el personaje. El tema es que el personaje te da poder. El personaje es: yo soy esto. Yo soy el que más sabe canalizar. Yo soy el que mejor habla de todo. Yo soy el que... Ya, observar eso. Programa 3D básico, competencia. Mira por el recurso. Separación. Creerse más o menos que los demás. Hablar de los oscuros o de los claros. Seguir viendo a lo que son bancos de datos como maestro ascendido y le rindo rituales. Es fácil. Observa eso, deténete, observa qué tanto resuena en vos esta información y empezá a colocarla en proceso. ¿Cómo? ¿Hay método cómo? Sí, chicos. Nosotros, permiso chicos, te digo, nosotros en Ama Camino al Recuerdo nos dedicamos al cómo. ¿Cómo haces para hacer la reconfiguración energética? Y ahí te tienes que poner a trabajar. Pero al menos darte cuenta cuáles son los programitas que manejan la experiencia 3D, identificarlos y frenarlos. No lo realizás y empieza a haber mayor capacidad de comprensión en todo. Bueno, si me ayuda, Sarita, si querés subirte y me ayudás a ver si hay alguna pregunta o algo así, si no, vamos haciendo un pequeño cierre al tema. Gracias, hermanita. Gracias. Que creo que a Sarita se le fue la señal de internet. Hermosísimo tema, hermana, hermosísimo tema. Hay un montón de comentarios de gratitud al respecto. Y ahí hablaba, de hecho, un hermanito, Fabricio García, estaba poniendo avatar cuántico bioprocesador soft drive. Resueno totalmente, maravilloso. Tal cual. El nombre es bien técnico, pero eso es. Sí, exacto. Bien, tal vez, bueno, aquí está Sarita, voy a bajarme, a seguir en el aspecto técnico y para que Sarita te haga algunas preguntas. Sí, hermanita, el hermano nos va a ir colocando aquí abajo las preguntas. Entonces, hermana, Jesús vino a la tierra a traer ese voltaje, esa información. La dejó y yo en este avatar la voy despertando, toda esa información. Una vez que empiezo a conectarla, empiezo a plasmar, a comprender, la plasmo en el hacer y creando esa realidad. O sea, es cuando decimos vamos tejiendo, ¿verdad? Mira, para ver si podemos hacerlo más simple, yo algo que lo voy a repetir siempre. La mente 3D no tiene la capacidad de comprender el quantum, ¿sí? Literal, el procesador no tiene esa capacidad. Pero sí, si lo hacemos en comparación con algunas cosas, más o menos se acomoda y descansa. Luego hay que hacer un trabajo de reconfiguración energética para que nuestro procesador cambie y sea más simple comprenderlo, ¿sí? De a poco. Este universo está creado por una sola mente. Cuando hablamos de una mente, hablemos como de un gran banco de datos, ¿sí? Ese banco de datos se fractaliza en distintos envases. Para dejar de hablar de Jesús, si no nos cuesta comprender, porque si no es como que veo que Jesús es un hermano y me trajo una información. No. Es un solo banco de datos, ¿sí? Se fractaliza para realizar experiencias en distintas dimensiones y cada dimensión tiene una capacidad distinta de manifestar la información.
no es que Jesús es otro, somos nosotros. Es la misma información que en su momento se envasó en un avatar como el del Cristo, con las capacidades avatáricas específicas, pero acá lo importante es el banco de datos. El banco de datos que es como que la información está en un gran libro y lo voy fractalizando en libros pequeños. Toda esa información hoy entra en una gran biblioteca que son los envases evolutivos ascendentes que hay en estos momentos, ¿sí? 144.000. Son los envases que hay para hacer ese despertar en este momento. Esos envases ocupan la misma información que el Cristo, no es otro, porque la información es la misma. Es el banco de datos en otro envasito, ¿sí? Entonces, ese banco de datos que en su momento se envasó en el envase del Cristo, ese banco de datos se puso en proceso y realizó grandes cambios. O sea, literalmente hay un antes y un después del Cristo. ¿Pero por qué? Porque la información modificó ciertas creencias. La información que trajo y que se habilitó en ese banco de datos modificó creencias. En este momento estamos haciendo lo mismo. Esa información más ampliada aún, porque los avatares que tenemos en este momento son más avanzados que ese avatar, como configuración para almacenar la información, estamos haciendo un cambio que va a ser tan radical como el que se hizo en ese momento, porque se van a modificar las creencias. En su momento se modificó la creencia de la separación, que si eras judío, que si eras gentil, que si eras romano, que si somos todos iguales, vamos todos a lo mismo, y de hecho sus seguidores venían de distintos lugares de creencias, ¿no? En este momento somos todos la misma mente, es dar un paso más a la comprensión del quantum, pero no es otro que trajo otra información, es la misma información almacenada en envases más avanzados, tomando procesos que dieron resultado en su momento. Esa parte de los procesos que dieron resultado en su momento se aplican ahora hasta llegar a la máxima expresión que se puede hacer de la información en el plano y se produce lo nuevo, que lo nuevo es el cambio en el avatar del olvido a la memoria, ¿sí? Y aperturar esa información para hacer un cambio de configuración que va a ser el cambio de configuración que se está haciendo ahora es tan importante como el que se hizo en ese momento. En aquel momento se creó otra realidad después en el mundo. Y en estos momentos se está creando otra realidad en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos cambiando las creencias, porque estamos colocando mayor cantidad de información en proceso, no solamente disponible. Disponible es que la escucho, la repito, no la comprendo y sigo repitiendo, y mi vida sigue siendo la misma. La gran masa espiritual, donde de repente somos esto, somos aquello, pero te seguís peleando con el que canaliza, te seguís peleando con tu hijo, te seguís peleando con el que te comprende, el que no te comprende, seguís creyéndote mejor que los dormidos, seguís peleando con los oscuros, o sea que estás en un intermedio interpretativo que ahora hay que dar un paso más, que es somos información envasada, y cada envase con una capacidad dimensional distinta para manifestarse en los planos múltiples experiencias en el mismo espacio-tiempo. O sea, no es simple para la mente humana, pero es la forma de poder verlo como más tranquilo. Esa es información envasada, eso somos. El Cristo era otro, no somos el Cristo, en otro envase, haciendo el mismo paso que se hizo en su momento, porque se está derribando creencias viejas y habilitando una nueva forma de manifestarnos en el plano. Es la octava mayor de frecuencia para llegar al enganche de la memoria de quiénes somos, y cuando empezamos a recordarlo, convivimos dentro del mismo plano, porque por eso sigue siendo multidimensional el plano en sí mismo, convivimos con todas las capacidades de conciencia que van desde el olvido absoluto hasta que empezamos a conectar. Hay un abanico ahí de mínimo 7 escalas de frecuencias distintas, ¿sí? No sé si más o menos eso respondía a lo que me decía Sarita. Sí, hermana, como en un principio se siente como que nos empezamos a despersonalizarnos, luego se siente como que nos vaciamos y luego como que nos empezamos a desintegrar, así.
cada vez que damos un salto, hallamos comprensión, es como que ahora, qué resistencia la nuestra a la materia, ¿verdad? Como que resistimos no soltar esta materia, y es el salto al vacío, ¿verdad? Hermana, tenemos una pregunta muy hermosa de una hermanita que dice, ¿por qué Cristo con K? Me parece muy interesante. Entramos un montón de historia ahí, ¿no? Yo ahí lo invitaría a Max también, porque fue el que lo puso sin decir nada. Empezamos a cambiar configuraciones, ¿sí? Literalmente empezamos a cambiar configuraciones, ¿sí? Ustedes saben que todas las nomenclaturas eran fonéticas y que el invento de cómo o qué el idioma se va haciendo en base a una capacidad de comprensión en el plano, todas eran fonéticas. Eran resonancias. Era el sonido que se producía con algo distinto, ¿sí? Si vamos a las lenguas originarias, ¿vos sabías que las lenguas originarias pueden escribirse como se te dé la gana escribirlas mientras suene el sonido igual? Entonces vamos desconfigurando cosas. Yo sé que Mark lo hizo por otro motivo, que me encantaría que él también lo trajera porque hay un motivo más ahí, pero yo me voy a quedar en la desconfiguración de la línea. Todo en el plano es fonético. Bien, hermana. Y hay otra pregunta, nuestra hermana Luque preguntaba, ¿cómo se hace para integrar memorias pasadas? Perdón, Sarita, se cortó lo que dijiste y no alcancé a escuchar la pregunta completa. Ella pregunta, la hermana Luqui, ¿cómo se hace para integrar memorias pasadas? ¿Para integrar o para empezar a recordarlas? Porque una vez que las empezás a recordar, la integración se empieza a producir en el sistema. ¿Quiénes empiezan a aperturar memorias específicas? Quienes les hace falta para la configuración que tienen. ¿Por qué digo esto? Que es muy, muy importante. Yo tengo una configuración específica que apertura memorias para dar un paso más, porque mi función es habilitar información en la red neural de quinta. O sea, se habilita una información para que quede disponible en el plano. Yo tengo esa configuración, ¿sí? Por lo cual, aperturo memorias que yo llego al lugar y digo, acá pasó esto, después tengo como comprobarlo, ¿sí? Yo recuerdo cosas dichas como el Cristo, perfectas. ¿Dónde se dijo? ¿A quién se le dijo? ¿Cómo se dijo? ¿Cómo se explicó? ¿Cómo se configuró? ¿Para qué se hizo? ¿Por qué? Porque tengo que habilitar información en el plano que quede disponible a la red. Hay muchos hermanos que van a hacer el paso de recordar quiénes son, pero no van a necesitar aperturar memoria. ¿Por qué? Porque su configuración, nosotros tenemos configuraciones avatáricas únicas e irrepetibles. Cada uno hace una función distinta, ¿sí? Su configuración tiene que ocupar el voltaje para lo que le toca ocupar. Hace un ratito, Sara, estábamos hablando con Max, donde le digo yo, Max, ¿cómo haces, por Dios, para tener tanta agenda y llevarla con la claridad que lo llevas? Yo no podría. Claramente porque yo tengo mi voltaje puesto en lo que yo tengo que hacer y a mí me mandás a hacer orden operativo, Sara, soy un caos. Por eso nosotros en AMAC Animo del Recuerdo somos un equipo, como lo es Max con todos ustedes en Tribu de las Estrellas. Somos un equipo donde yo tengo que hacer esto, coloco todo mi voltaje energético a hacer eso. Porque de hecho, si hago otra cosa, me sale mal y si interfiero, ¿sí? Y hay chicos que lo operativo les sale perfecto, ¿sí? Y quizás no tienen que recordar memoria, pero tienen una capacidad increíble en algo más, en algo distinto, ¿sí? Esto es muy importante, es súper importante porque a veces creemos que estoy evolucionando si hago lo mismo que hace quien está hablando ahí. No, no es así. No, porque primero y principal no todos venimos a hacer lo mismo. Segundo, se van a habilitar memorias si tu configuración necesita que eso se produzca, ¿sí?
Cuando hablo de recuerda quién eres, no significa que recuerdes exactamente lo que hiciste basado en tal lugar, no. Significa que empeces a recordar que sos más de lo que creías, que lo que estás viviendo en este plano es una experiencia, que tenés una configuración específica, que somos una sola mente, que esto es un campo multidimensional, que este es un universo con leyes de envasado específicas, o sea, que empieces a recordar lo global, lo masivo, que empieces a recordar que yo soy Sara, que yo soy Max, que yo soy cada uno de los que están en tribu y que cada uno de los que está en este planeta, porque soy un banco de datos que habilita cierta cantidad de información en el plano. Esa es la memoria global. Luego, en forma individual, en base a la configuración que cada avatar tiene, cada uno va a desarrollar un aspecto distinto de esta mente, ¿sí? Unos van a desarrollar, así como yo, otra apertura de memoria, otros van a tener capacidades operativas distintas. Cada uno, mira qué importantes somos, que tenemos configuraciones únicas. ¿Somos indispensables? No, somos reemplazables, claramente. ¿Sí? O sea, sí somos individualmente muy importantes porque tenemos una configuración específica, pero si no hacemos lo que vinimos a hacer, somos reemplazables. Claramente, el plan se va a realizar igual. ¿Sí? Entonces, sí es importante saber que somos muy importantes porque no somos que nadie se muere si yo no estoy. ¿Sí? O sea, como para que tengamos el equilibrio de saber que lo que yo hago es muy importante, pero que lo que hace todo el mundo es muy importante y que cada cosa que existe en este plano es igual de importante que yo. Ese centro, ese equilibrio es súper importante. No sé si contesté lo que me preguntaban o me fui mucho de tema. Sí, hermana. Comprendo que es habilitarnos, darnos el permiso de conectar, de leernos para poder comprender y llevarlo a la acción, ¿verdad? Pero claro que si no nos damos el permiso a esa expansión de información que haya cabida en nosotros y poderla llevar a la acción, no lo vamos a hacer. Si nos distraemos mirando hacia afuera, seguimos mirando y escuchando hacia afuera y no a nosotros, no vamos a poder conectar con esa maravillosa información ya plasmada en nosotros mismos. No sé si hay otra pregunta, el hermano la va a colocar. Y hermana, como siempre, es hermosísimo escucharte, es como ir hilvanando. A ver, ahí dice una pregunta, ¿por qué siempre nos repiten, es importante prestar servicio? Primero, recordemos que todo lo que repetimos con la mente 3D está muy interpretado, ¿sí? Estar al servicio, cuando hablamos de empezar a comprender la mente unificada, estar al servicio es colocarme disponible con la configuración que tengo. Y vos decís, bueno, ¿cómo sé cuál es la configuración que tengo? Porque ahí es donde empieza el rollito, ¿no? Estar al servicio, primero y principal, significa que yo tengo algo para hacer en este plano que es específico e individual. Que nada es mejor, que nada es peor y que todo tiene el mismo grado de importancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque si no, entra la interpretación 3D, que es la competencia. ¿Cuál es el mayor servicio? ¿Cuál es el...? No. Que yo me alinee a lo que yo vine a hacer, que yo me alinee a lo que yo vine a hacer, aparte que fluye rápido, por eso es que me coloco literalmente, se dice en servicio, es como dejo el quiero, que eso es del personaje, dejo el quiero, yo quiero ser esto, yo quiero ser canalizador, yo quiero ser el guía, yo quiero ser... Dejo el quiero, porque eso es del personaje, cuando empezamos a tener la memoria, ¿sí? Nos damos cuenta que no hay otra mente, no hay un otro, que el escenario que se configura delante de mis ojos tiene que ver con lo que vibro para poder realizar una experiencia, ¿sí? Entonces, colocarme al servicio es soltar el quiero.
Yo quiero tener fama, poder y dinero. Eso es bien 3D, ¿de acuerdo? Entonces quiero ser el mejor de los comunicadores, quiero ser el que más razón tiene, quiero ser el que cure a todo el mundo, quiero ser el que... Cuando saco el quiero, ¿sí? Me alineo e interfiero menos, ¿sí? Cada vez que entre el quiero, que entre el personaje, bueno, no pasa nada, vivo la experiencia nuevamente desde el personaje, pero fíjense que cuando entre el quiero ya dejo de alinearme. Estar al servicio significa es estar alineado a lo que vine a hacer. Para eso tengo que conocer mi personaje, tengo que saber dónde es muy poderoso, tengo que saber dónde coloco mi energía, tengo que saber dónde estoy parado, tengo que ser súper, súper honesto conmigo mismo y decir, esto me molesta, aquello me da envidia, aquello me da competencia, esto todavía tengo miedo, todavía tengo mucha carencia, todavía sigo creyendo de que los demás se equivocan, todavía hablo de los oscuros, todavía, o sea, tener mucha capacidad de decir, ok, tengo que saber dónde estoy parado. A eso se le llama código humildad. La humildad no está interpretada. Código humildad es una lectura frecuencial. El código humildad es leo mi frecuencia y sé exactamente dónde estoy parado. Cuando sé exactamente dónde está parado tengo tales emociones, tengo tales miedos, y es colocarlo y decir, ok, todavía estoy actuando muy desde el personaje, ahí no estoy muy al servicio, todavía estoy actuando mucho desde lo que quiero, es que yo quiero recordar para tener la ley de atracción de la abundancia, no comprendimos nada, estamos en proceso, ¿sí? Cuando empezamos a comprender que somos los creadores de todo, no existe la carencia es un estado de conciencia, ¿sí? La idea de que peleo por un recurso es una experiencia, es un estado de conciencia. Si nos empezamos a dar cuenta de el humano no necesitamos nada, ya existimos. El humano ya existe, el humano ya está en el plano, no necesitamos nada. Para subsistir no necesitas nada, ya existís en el plano. Y el resto es experiencia en grados de conciencia. Entonces, el resto es qué tanto miedo tengo o qué tanto miedo no tengo. Colocarse al servicio y empezar a reconocer qué parte las hago desde el quiero, desde el personaje, desde el voy a recordar para ser feliz. No, voy a recordar para comprender. Porque luego las experiencias las voy a vivir igual. No significa que no vivís experiencias. Al contrario, este universo está creado para vivir experiencias. Lo que pasa es que las vivimos desde un lugar más consciente, incluso comprender que como estamos en un envase biológico se produce dolor, que también es una experiencia. Pero si no hay dolor, tampoco hay placer. Ambas son experiencias biológicas. Entonces empezar a comprender de que no voy a evitar las experiencias, sino que voy a trascenderlas distinto. ¿Sí? Voy a tener dolor y voy a decir, acá hay algo que me está hablando mi avatar que no me he dado cuenta. Si hay dolor, hay resistencia, hay cambio de sistema. Entonces, colocarme al servicio es tener cada vez más claridad de cómo vivo mi vida, qué cosas hay en mi mente, cómo distribuyo mi energía, qué tantas cosas digo al día, quiero. Cada vez que digo quiero, normalmente estoy interfiriendo. Es qué sucede conmigo delante de esta situación. Porque aparte creemos que cuando evolucionamos hay situaciones que no las vivimos. No, vivimos todas las situaciones de otra forma. O sea, si me coloco una situación delante y lo que coloco es observar qué capacidades tengo para vivenciar esa experiencia. Desarrollo capacidades. Entonces no evito situaciones. Al contrario, busco situaciones para desarrollar experiencia o no busco nada. Simplemente transito lo que me toca transitar. Eso es colocarme al servicio, ¿no? Es dejar el quiero, dejar la pelea, me coloco al servicio de vivir las experiencias que me toque vivir. Y de esa forma observar cuántas capacidades tengo en conciencia para poder transitar esa experiencia. ¿Sí? Un poquito eso. Gracias, hermana. Estás en tu casa, invitadísima siempre a desarrollar y traernos estas informaciones que capaz que ahora escuchamos parte y no entendemos absolutamente nada, pero yo sé que queda resonando y en un momento abre, es como abrir los ojos, literal. Y empezás a colocar, es acá. Es hermosísimo, hermana, escuchar
para que quede resonando también. Así que es muy importante, y también para todos los que nos van a ver en diferido, hermanita, que nos dejes tus vías de contacto. Y hay un tema, hermano Permiso, hermano Quién, hay un tema hermosísimo que tú traes y explayas hermoso, con mucha información, pero nos hace comprender, nos ayuda a comprendernos. Es la energía y es apasionante porque de repente es difícil, decís vos, para la mente humana, pero la sentimos en el fluir nuestro, en nuestras células, la sentimos en nuestro corazón, la sentimos dentro nuestro. Así que, hermana, invitadísima siempre con este tema hermoso de energía, la energía Katia, taquiónica, que vengas y nos traigas ese regalito, cómo vamos a poder procesar, conectar con todo este cosmos. Gracias. Gracias, gracias. Sí, yo también quería sumarme a ese agradecimiento, no solo por este espacio, sino por toda la labor, el servicio, a toda esta ascensión, a toda la humanidad que estamos en este proceso, porque estás en servicio continuo, recorriendo miles y miles de kilómetros, llevando el mensaje, anclando energías, haciendo activaciones. Es una labor realmente intensa, hermosísima, hermana, y en ese volver a la unicidad, todos literalmente estamos contigo porque tú eres yo soy tú. Entonces ahí vamos todos haciendo eso. Muchísimas gracias. Es así, justamente te iba a decir eso mismo, es como que todos vivimos en todos lo que todos hacen. O sea, recién cuando hablábamos antes de entrar a cámara, cuando yo decía, wow, Max, de verdad que admiro, Dios mío, todo lo que haces, porque digo, a mí me llegan a decir que tengo que hacer todo eso y es como que colapso, ¿no? Y si yo me concentro en lo mío, es como que, bueno, ya, cada vez hago menos otras cosas y sí, y vos lo sabés, Max, empezamos a estar 24/7 a que sea esto, ¿de acuerdo? O sea, sabemos que todo tiene que ver, yo sé que estoy en este plano específicamente para esto, y nada más, y vamos desintegrando los roles, y ya no soy la mamá tan pesada, y ya no tengo nada ahí como para cuidar a nivel material, pero lo vamos haciendo más fluido, y nuestra vida empieza a ser bonita. O sea, ¿tenemos cosas desafiantes? Sí, pero son desafíos. Y sentimos que ante cada desafío se desarrollan nuestras capacidades y buscamos un poco más y empieza a ser otra historia, chicos. Salimos del drama, ¿no? O sea, no se nos evitan las experiencias, pero ya no las vivimos con drama. Entonces empezamos a tener una mayor claridad. Ustedes, chicos, que están ahí, lo saben más que nunca, el hecho de estar de servicio es, me alineo. Y sé que coloco mi energía ahí y todo fluye. De verdad que nuestra vida cambia. Yo los invito a que nos animemos. Y como decía Sarita, aunque hay cosas que no comprendan, escuchala y reescuchala, y reescuchala y reescuchala. En algún momento te hace clic la mente y empezás a hacer el paso. Porque este paso que hice yo, también lo hiciste vos, Max. También dejaste todo y te fuiste al medio de la montaña y de ahí que estás trabajando 10 veces más que antes, creo yo, ¿no? Porque es 24/7. Claro, pero así es. Pero desde otro lugar. Así tal cual. Hermanita, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Gracias por todo el servicio. Gracias. Me veo en ti, hermanita. Gracias, de verdad. Compártenos redes sociales y todo, hermanita. Compártenos. Bueno, gracias. Lo nuestro es fácil. Le pusimos a todo Ama Camino al Recuerdo. Ama Camino al Recuerdo en Instagram, en YouTube, en nuestra página. Bueno, cuéntanos un poquito de eso, porque una vez una pregunta de una hermanita y creo que no fue contestada sobre esto, aprovechando, ¿por qué ama? Cuéntanos un poquito. Ok. Se me cortó un poco. ¿Me escuchan? Yo la que me fui. Ahí volviste. Ya, ajá. Mira como que se fue. ¿Por qué ama? Y acá vamos a
a desmitificar una de las cosas más romantizadas del mundo. El amor, ¿qué es el amor? El amor es información en proceso, ¿sí? El amor es información en proceso. ¿Cómo se configura esto? En la forma que nos estamos configurados todos, electromagnético. Electro es la información. El electro es la información. El magneto aglutina cierta cantidad de información para envasarla. ¿Sí? Por eso es que hablamos del magnetismo, que lo sentimos en el pecho, como un pulso. Lo que hace el magneto es tomar la información, colocarla a disposición para que pueda ser envasada. Por eso cuando nosotros recibimos una nueva información, se desmagnetiza y ¿qué empezamos a sentir? Expansión. ¿Qué es lo que nos sucede? Nos enamoramos. Se desmagnetiza, tomo contacto con la información que hay enfrente mío, esa es la sensación de enamoramiento, y se vuelve a magnetizar. ¿Qué significa? Que yo me he modificado con la información nueva que el otro me trae. ¿Se comprende? Ama significa estate abierto a todas las informaciones. Cuando hablamos del amor incondicional, no es, ay, tengo que querer a todo el mundo por igual. No, no, no. Escucha y abrite a las informaciones. Ama es tomar información y llevarla a tu banco de datos. Apertura. Ok, entonces es ama de amor. Es que yo creo que esta hermanita que había preguntado creyó que ama era un nombre. Ama. Ama de amor. Ama, camino al recuerdo. Ama, que significa tomar información para poder recordar. Tomar la información para poder recordar. Y por eso nuestro logo tiene el arco iris, que tiene la fractalización de la información en sus 7 estadios de frecuencia que tiene todo el multiverso. ¿Sí? Entonces, ama, camino al recuerdo es apertúrate a la información para poder recordar. Claro. Tiene que ver con eso. Entonces, ama, camino al recuerdo. Y cuéntanos un poquito sobre talleres que estés haciendo, servicios. Bueno, cuando estamos caminando por distintos lugares del mundo, donde hacemos charlas presenciales para hacer como la primera apertura. De hecho, estuvimos juntos ahí en Costa Rica, Max, haciendo alguna de esas charlas. Yo contigo me tomé el primer mate de mi vida, de esta encarnación. Te dice la entrada al mate que de ahí uno después no sale, Max, porque uno después no sale del mate, pero es verdad que te tomaste el primer mate conmigo. Y estamos trabajando. Ahí hay un grupo de chicos con el que ya están en la formación, ya estamos entrando al tercer año de la formación, que es un grupo muy avanzado. Con ellos venimos trabajando hace un par de años, ¿sí? Son chicos que ya han hecho radicales cambios en su vida y ya manejan la energía y manejan la comprensión a otro nivel. Esa es la formación de facilitador de proceso ascensional. Y estamos trabajando también con el grupo nuevo de gente, ¿sí? De este caminar empezamos a encontrarnos con un montón de hermanos que ya empezaban a tener la resonancia y con ellos estamos trabajando con información donde están aperturando su capacidad de recuerdo, están haciendo su cambio de procesador neural. Eso se realiza. Hacemos reuniones. A ver, yo tengo grabado, yo me puedo morir hoy tranquila, Max, porque el equipo seguiría sacando libros y haciendo información. Tengo grabado muchísimas horas de información y cada una de esa información la tengo grabada con ejercicios específicos para que la persona lo pueda comprender. Nosotros manejamos lo que tiene que ver con ejercicios cuánticos para poder cambiar el procesador neural. Yo doy una información y a continuación ejercicio para que tu mente haga el clic y esa información pueda comprenderla. Luego te tenés que poner a hacerlo, ¿sí? O sea, básicamente nosotros tenemos, con todos los grupos con los que yo trabajo, nosotros tenemos una reunión mensual en vivo, ¿sí? Donde los chicos trabajamos con las dudas que tienen, por dónde van, en qué se estacionan o cuál es lo que necesitan para seguir avanzando. Estamos en vivo y yo soy una maquinita. Soy una maquinita de bajar información, ¿sí? Eso, me dedico a eso y eso es lo que mejor hago. Luego, toda esa información está almacenada en pequeños talleres. Mis talleres son de 4 semanas, ¿sí? Donde vos entras a un taller y vas haciendo todos los ejercicios y vas haciendo tu cambio de comprensión. Cada uno eso lo va llevando a su ritmo,
porque no todos tenemos la misma capacidad de almacenar información y llevarla en proceso, entonces toda esa información está grabada. Vos te sumás al grupo y haces un taller y ya estás en vivo con las reuniones que se hacen mensualmente, ¿sí? Y hay chicos que se hacen 2 o 3 talleres al mes, hay chicos que hacen un taller por mes, cada uno va a su ritmo, va a su paso, va a su proceso, pero tenemos toda la información súper ordenada en cómo se va realizando la comprensión de lo que es el quantum, ¿sí? Son talleres que, el primer taller, con este taller lo tendría que hacer todo el mundo. Te sumes a un grupo, no te sumes a un grupo, comprendas esto o no comprendas esto, el taller cambia tu vida, lo debería hacer todo el mundo porque es el ABC de cómo funcionamos a nivel energético. Es un taller de 4 o 5 horas, es súper económico porque los talleres míos son económicos, y es un taller donde te enseña cómo estás configurado, cómo funcionan las emociones, cómo redireccionas energía, cómo conocer cómo la distribuir. O sea, te planta a empezar a comprender cómo funcionas a nivel energético. En nuestra página está todo ordenado, del taller Cambia tu Vida hasta los grupos de evolución frecuencial, ¿sí? Está el grupo de evolución frecuencial 1, el 2 y luego la formación. Hay muchísima información y luego tengo 1000 horas grabadas en YouTube, en Instagram, de todas las charlas que voy dando. O sea, ¿tenés ganas de ponerte a trabajar? La información está. Tenés que ponerte a hacerla, ¿sí? Porque tenés cualquier cantidad de horas grabadas abiertas. Y luego los talleres, sí, son talleres donde tenés que hacer una remuneración energética, porque eso también es resignificación energética. Dejar de gastar cosas en la 3D y ponerte a llevarla a otro lugar, también es resignificación energética. Así que, si alguien tiene ganas de decir, a mí esto me resuena y no sé por dónde, en Instagram, en YouTube, escribirle al equipo, decirle, chicos, ¿por dónde empiezo? Todos te van a decir, arranca por el taller Cambia tu Vida. Míralo y dale para adelante. No quiero hacer un taller. Y bueno, tengo muchísimas horas en YouTube grabadas, no solamente de mi página, sino de hermanos como vos. Vos tenés cualquier cantidad de material mío. También, ahí a disposición. Pero todo el tiempo, yo todo el tiempo estoy hablando y haciendo cosas y grabando y bajando ejercicios. Es lo que hago, ¿no? Entonces, ¿tienen ganas de hacerlo? Tienen que ponerse a hacerlo. Siempre digo lo mismo, la información a disposición está, y después sos vos el que direcciona tu energía, sos vos el que direcciona tu tiempo. El cómo está, y está probado, nosotros hemos cambiado, yo he cambiado mi vida, y la gente que está trabajando conmigo ha cambiado su vida. Entonces, está probado que funciona, y además, probalo vos, ponete a hacerlo. Así es lo que le digo a la gente, esto es voluntad principalmente. Y si realmente colocamos la voluntad, la información está a disposición. Empezamos aparte, Max, que vos lo sabés a eso, empezamos a tener la capacidad de leer la información en todos lados. Yo ando con Suyai caminando el plano, estos niñitos nuevos son, porque a mí me llevó 10 años, a la piba le lleva 2 minutos. Llega a un lugar, Max, como ya empezó a alinear la información, también dejó todo, llega a un lugar la niña y dice, acá pasó esto, y yo me quedo, wow, ¿no? Suyai me ayuda con el equipo también. Y sabemos, porque lo vivimos, que a veces nos es complicado. Sí lo sabemos. Entonces tengo a todo el equipo que a los grupos que entran a trabajar con nosotros les mandan mensajitos. ¿Cómo vas? No te quedes, dale con esto, no te olvides de hacer tal cosa. Si te sucede algo, hablanos. Hay un equipo entero haciendo el trabajo. Pero porque sabemos que hay momentos en los que nos es álgido. Hay momentos en los que soltar el personaje no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, estamos organizaditos para hacer lo que vinimos a hacer, que consideramos que tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, ¿no? Hermosísimo, hermosísimo. Muchísimas gracias, hermana. Sarita, cierra. Sí, gracias. Y a todos los que nos ven por diferido, gracias por ser, estar y existir. Gracias. Gracias, hermanos, hermanas. Nos vemos. Gracias. Gracias. Sandrita. Gracias. Amo, gracias, hermana. Max. Gracias, tribu. Saben que los amo profundo. Muchas gracias siempre por tenerme entre ustedes. Muchas gracias. Gracias.